Si estás cansado del lugar en donde estás viviendo, ya sea por el clima, las distancias o por tus vecinos, déjame decirte que siempre puedes estar peor. Como ejemplo, te hemos traído este video, donde podrás conocer los lugares más extraños del mundo, donde no creerás que hay personas viviendo. Número 1. Santa Cruz del Islote, Colombia. Empezamos con la isla más densamente poblada del mundo. Se trata de Santa Cruz del Islote en Colombia, la cual es una isla artificial en la que viven alrededor de 816 personas en un espacio menor a 1 hectárea. Esta pequeña isla pertenece al archipiélago de San Bernardo, en el Golfo de Morrosquillo, en el cual hay otras 8 islas más, pero no tan únicas como esta. Uno de los primeros problemas de esta Santa Cruz es que se encuentra a 1 hora de viaje de los principales municipios sucreños y a 2 horas desde Cartagena. La energía eléctrica la obtienen de una planta de combustible y 2 paneles solares que recibieron hace más de 8 años de la embajada japonesa. Sin embargo, en ocasiones estos conjuntos de paneles llegan a fallar, por lo que el islote se queda sin luz por varios días hasta que se presenta alguien de Cartagena para arreglar los problemas técnicos. En cuanto al agua potable, es un problema que aún no han podido solucionar porque no tienen una planta desalinizadora. Solo dependen de la poca agua que pueden recoger durante los días lluviosos, con la cual se tienen que conformar. Todas las demás aguas que llegan a tener la obtienen de la armada de su país, quienes los abastecen en verano, pero esta no es suficiente para cubrir todas sus necesidades, por lo que también tienen que pagar a una empresa para que les lleve agua en barcazas hasta la isla. Pero, ¿quién fue el de la idea de habitar esta pequeña isla? Pues todo comenzó hace unos 200 años cuando, según las historias locales, un grupo de pescadores que solían pasar las noches en este islote rocoso se dieron cuenta de que ahí no había mosquitos, por lo que decidieron mudarse ahí. Con el tiempo, las nuevas familias comenzaron a hacer rellenos con escombros y piedras, haciendo un poco más grande la isla con cada nuevo integrante. Número 2. Cráter de un volcán en el mar de las Filipinas. Con una población total de 205 personas, el volcán de la isla de Aguashima del archipiélago Izu en el mar de Filipinas y a 320 kilómetros de Tokio, es uno de los lugares más extraños y peligrosos en el que podrías decidir vivir. Gran parte de la gente que vive aquí se concentra en el cráter de esta isla volcánica de 8 kilómetros cuadrados. A diferencia del puesto anterior, en esta isla sí cuentan con una escuela e inclusive un helipuerto y una oficina de correos. Sin embargo, el volcán aún se encuentra activo, por lo que todos sus habitantes están en inminente peligro de que explote en cualquier momento, siendo la última vez que esto ocurrió hace más de 200 años, en 1785. Un evento catastrófico que se llevó a 140 personas. Número 3. Islas flotantes del lago Titicaca. Sobre el lago Titicaca en Perú, encontraremos uno de los lugares menos conocidos por muchos, en un grupo de islas flotantes donde el pueblo ancestral de los Uros, que tienen más de 3000 años de historia, han hecho su asentamiento. Estas islas flotantes son una de las principales atracciones del lago Titicaca, pues tiene una belleza singular y enigmática. Aquí viven más de 1,8 mil personas que construyeron su hogar sobre las hierbas que brotan desde el fondo del lago, usando como material totora, una planta acuática que crece del lago. Sin duda, toda una obra maestra de la ingeniería. Por cierto, las casas solo cuentan con una habitación, ya que cocinan al aire libre para evitar que se produzca un incendio, el cual podría destruir todo el pueblo. Número 4. Castillos de arena. Ahora conoceremos la historia de Marcio Misael Matolias, mejor conocido como el Rey Marcio, quien a sus 44 años decidió dejar su departamento para empezar a vivir como el rey de un castillo de arena que puede construir a lo largo de las playas de Río de Janeiro. Así es, escuchaste bien, Marcio vive en castillos de arena en la playa que construye él mismo. Cuando ésta se destruye, ya sea por la lluvia o por el mar, Marcio simplemente construye uno nuevo para vivir. Por lo tanto, el espacio en el que vive este hombre es de apenas unos 3 metros cuadrados. Sin embargo, para él es más que suficiente ya que no tiene hijos ni pareja. Además, cocina en un hornillo fuera de su castillo y utiliza el baño de la estación de bomberos cercana, lugar en el que también puede tomar una ducha por el equivalente a $1 estadounidense. De acuerdo con las palabras de Marcio, él nunca pensó que llegaría a vivir de esa forma. Su idea al principio era solo construir los castillos de arena para guardar libros y materiales, pero cuando llovía decidió quedarse dentro. Incluso aún cuando pagaba renta, prefería quedarse en su castillo. Y así empezó hasta que dejó de pagar renta y se mudó a su castillo para siempre. De vez en cuando, en el momento que el calor es insoportable, dice que se va a dormir a la casa de un amigo, pero nada más.
Afortunadamente, los turistas que se sorprenden con su forma de vida y se toman una foto con él le dejan donaciones con las cuales puede vivir. Marcio es feliz con su soledad, diciendo que puede leer libros cómodamente, ya que la felicidad es algo espiritual. A veces también se siente triste y solo, pero dice que eso es también parte de la vida y que también forma parte de su felicidad. Número 5. Principado de Sealand. A 12 kilómetros de la costa del Reino Unido encontraremos el país más pequeño del mundo. Ubicado en medio del mar abierto con feroces vientos y olas gigantes, está ubicado al Principado de Sealand, un asentamiento sobre una antigua plataforma marina con un par de edificios y grúas. Es sin duda uno de los lugares más extraños y peligrosos para vivir, pues además de tener que atravesar un mar peligroso para llegar ahí, necesitas subir con una grúa hasta 500 metros sobre el nivel del mar para alcanzar la plataforma. En el pasado, Sealand ha producido sus propios billetes y pasaportes, e incluso se ha presentado en varios eventos deportivos internacionales. No cabe duda de que Sealand es una de las micronaciones más extrañas para vivir. Número 6. Templo colgante de Changkong, sí, China. A un costado de la impresionante montaña sagrada de Henshan se encuentra el Templo colgante de Wangkong, un impresionante complejo que fue construido en el año 491. Se trata de una edificación compleja que combina construcciones de templos confucianos, budistas y taoístas en uno solo. Consta de 40 salas y pabellones que básicamente cuelgan sobre un precipicio, por lo que las vistas son espectaculares. Es una vista asombrosa y te hace pensar cómo hicieron para construir semejante estructura, la cual parece que podría colapsar en cualquier momento. Pero nada más alejado de la realidad, pues el templo ha sobrevivido por cientos de años sin recibir daño. De hecho, los pilotes que se apoyan contra las rocas no se ven nada resistentes, pero ahí siguen a pesar de todos los años. Por cierto, el templo chino de este monasterio significa templo flotante en el aire, y su fundador fue el monje Liao Ran. En la actualidad, solo monjes de las respectivas religiones mencionadas anteriormente viven aquí. Número 7. La ciudad subterránea de Coober Pedy en Australia. Ahora nos iremos de viaje hasta la ciudad de Coober Pedy, un pequeño asentamiento de apenas 3.000 habitantes que se encuentran a 800 kilómetros al norte de Adelaida, en Australia. Además de que esta ciudad se encuentra terriblemente alejada de cualquier otro asentamiento humano, en este lugar se siente un calor insoportable. Es debido a este clima de que muchos lugareños han optado por cavar agujeros en el suelo para refugiarse de la inclemencia del sol, así como utilizar minas antiguas como su nuevo hogar. Todo esto le da al lugar una vista inusual que llama la atención de turistas, por lo que si quieres venir de visita ten en cuenta que las condiciones de vida son todo menos amables. Las temperaturas en verano alcanzan los 48 grados, apenas llueve y hay tormentas de arena de manera continua. Afortunadamente y a pesar de todo, los pobladores cuentan con servicios como agua potable, electricidad e incluso internet. Pero, ¿por qué las personas querrían vivir aquí? La verdad es que la ciudad se dedica a la extracción de ópalo, un mineraloide bastante precioso. Número 8. Los acantilados de Bandiagar del río Níger en Mali. En los hermosos acantilados de Bandiagar en el país africano encontraremos una de las edificaciones más extrañas del planeta a lo largo de 200 kilómetros junto al río Níger, el cual fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1989 gracias a su belleza natural. Este lugar es el hogar de la tribu Dogon, quienes han escarpado las paredes y grietas de los acantilados para formar un refugio natural que camufla y aísla sus casas de adobe el tremendo calor de la sabana. El origen de las construcciones se relaciona estrechamente con la época de la colonización en África, ya que las tribus construyeron sus asentamientos aquí, pues era un lugar al que solo podías acceder escalando, permitiendo así que fueran invadidos por los enemigos. En la actualidad ya no existe este peligro, por lo que ya existen caminos estrechos que permiten pasar a las aldeas de los Dogon. Número 9. Naypyidaw, la capital desierta de Birmania. Myanmar o Birmania es el nombre de un pequeño país ubicado entre Tailandia y China. En el 2005, el gobierno de este país decidió construir una nueva capital tan lujosa como la de cualquier otro país de primer mundo. Sin embargo, esto era algo muy extraño, puesto que el territorio posee una economía muy débil como para lograr dicho objetivo. Esta nueva ciudad se llama Naypyidaw, la cual fue construida en un territorio que es 4 veces más grande que Londres y 6 veces más que Nueva York. El lugar posee Wi-Fi de alta velocidad, centros comerciales modernos, hoteles lujosos y hasta carreteras de 20 carriles. Todo esto se hizo porque el proyecto original contemplaba o por lo menos 1 millón de habitantes. Sin embargo, nada salió como estaba planeado y el lugar parecía una ciudad fantasma por las pocas personas que viven ahí. Es por eso que se pueden ver a pastores y campesinos transitar las enormes carreteras abandonadas, mientras empujan su carga sin que llegue a aparecer un solo auto en el horizonte.
Existen muchas teorías del por qué el gobierno decidió construir la ciudad de Naypyidaw, siendo la más popular el miedo de una posible invasión costera por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero realmente nunca sabremos la verdad de la construcción de esta metrópoli fantasma. Número 10. Matmata, Túnez. Matmata se encuentra en Túnez, a unos 35 kilómetros al suroeste de Cádiz, que cuenta con poco más de 2.000 habitantes. Lo curioso de este lugar es que aquí los habitantes han cavado enormes pozos en el suelo, los cuales han conectado con túneles en las paredes laterales para crear sus casas. Gracias a estas casas subterráneas se han vuelto una de las principales atracciones del país. Este tipo de construcción primitiva tiene sus ventajas, como las de no tener que transportar materiales de un lugar a otro a través del desierto, además de que los protege del calor y los enemigos no podían verlos desde lejos ya que se encuentran enterrados. Sin embargo, su principal desventaja es que cuando llueve mucho, el agua hace que las construcciones se derrumben fácilmente, ya que la montaña no es rocosa, sino que está formada por arena. Para ejemplo, tenemos el accidente de 1967, fecha en la que llovió por 22 días seguidos, algo inusual para el desierto, pero que dejó sin hogar a todas las comunidades. Desde entonces, casi todos los pobladores tienen sus casas en la superficie, con unos cuantos aún viviendo durante el día en sus casas cavernas. Número 11. Oasis de Huacachina en Perú. Si alguna vez pensaste en vivir en un oasis, déjame decirte que esto es posible y ocurre en el oasis de Huacachina en Perú. Aquí hay una laguna en mitad del desierto donde se instalaron a vivir un centenar de personas en el siglo XX. Además, las bondadosas propiedades del agua de la laguna han hecho de Huacachina uno de los balnearios más importantes de Perú que tienes que visitar por lo menos una vez en la vida. Número 12. Ponte Vecchio, Italia. El Puente Viejo o Ponte Vecchio en italiano es uno de los símbolos de la capital toscana. Es simplemente una construcción bella en la que sin aparente orden se construyeron casas de varios pisos en un puente de piedra construido sobre el río Arno en 1345, después de que el puente original hubiera sido abatido por inundaciones. Si bien había muchas personas que vivían en las viviendas a lo largo del puente, en la actualidad no se permiten usar como viviendas, aunque hay muchos que aseguran que algunas de las tiendas ubicadas en este puente tienen pequeños departamentos ocultos. Número 13. Monasterio Rosanau, Grecia. Este monasterio es una edificación extraordinaria de 3 plantas que fue construida a mediados del siglo XVI sobre las ruinas de unas antiguas iglesias. En la planta baja podemos encontrar la iglesia principal de Catolicón, así como las celdas o aposentos de las monjas que viven ahí, mientras que en el resto del edificio encontrarás cuartos para invitados, salas de exposiciones y salas de recepción. Después de su construcción cayó gradualmente en el declive, siendo atacado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Por fortuna, el lugar fue restaurado para la década de 1980 y desde 1988 se ha utilizado por una comunidad de monjas. Número 14. Casa do Penedo, Portugal. Es hora de viajar a un lugar poco conocido por el mundo. Es una pequeña construcción conocida como la Casa do Penedo, la cual nos sorprende por su estructura hecha dentro de 4 enormes piedras de granito. Esta casa se encuentra al norte de Portugal, sobre la Sierra de Fafe. El lugar pertenece a la familia que diseñó el interesante lugar hace ya más de 49 años en esta zona remota. Pese a su apariencia, la casa tiene todas las comodidades necesarias para que una familia pequeña pueda disfrutar de una breve estadía mientras disfruta de la naturaleza y bellos paisajes que rodean el lugar. En la actualidad puedes visitar a través de una visita guiada. En el interior de la Casa do Penedo podemos encontrar un salón, una cocina, 3 dormitorios, un baño, un sofá, una escalera y una pileta carvada en una piedra de afuera en la que puedes disfrutar de un baño refrescante en los días calurosos. Número 15. Al-Jarajá, Yemen. Al-Jarajá es un pueblo en Yemen que significa piedra, algo que podemos entender pues fue construida literalmente en las montañas de Karaz en el siglo XII por los Sulajids, en el distrito de Manacá y el Saná de Gobernat. Después se convirtió en una fortificación importante cuando llegó la ocupación otomana de Yemen. Cuando las cosas se calmaron, a la base del antiguo asentamiento se le agregaron más pisos, formados por bloques enormes de piedra extraídos de canteras cercanas. Si los vemos bien, estos grandes edificios se asemejan mucho a los modernos rascacielos. La tarea principal de estas torres era proteger y dar hogar a los residentes de Al-Jarajá frente a los ataques enemigos, pero en la actualidad son un punto turístico bastante único en el mundo. El lugar tiene varios monumentos arquitectónicos e históricos, así como naturales. Sin embargo, el clima de la región es bastante hostil,
por lo que no hay muchas plantas cerca. Debido a esto, los lugareños sobreviven principalmente por el comercio, siendo sus especias de alta calidad lo más popular entre los viajeros. Número 16. Setenil de las Bodegas, España. En Cádiz encontraremos Setenil de las Bodegas en España. Este pequeño pueblo de casas blancas tiene una peculiaridad asombrosa. Parte de las viviendas están hechas sobre el tajo del río Guadalporcún, por lo que parece que las casas se incrustaron en la montaña. Dada su fisionomía tan peculiar, Setenil de las Bodegas fue declarado como conjunto histórico-artístico en 1985, algo así como la condecoración de Patrimonio de la Humanidad, pero español. Este lugar era antiguamente un poblado almohadí, que después fue conquistado por los cristianos. En la actualidad aún se conserva la fortaleza medieval de la Torre del Homenaje y el ajibe de los siglos XIV y XV. El nombre Setenil procede del latín que significa 7 veces nada, lo que hace alusión a las 7 veces que los cristianos intentaron conquistar el lugar sin conseguirlo cuando Setenil se encontraba habitado por los musulmanes. El término de bodega se debe a que Setenil era utilizado anteriormente como bodega para guardar todo el cultivo de cereales y de la vid que se cosechaban alrededor del lugar. Sin embargo, hoy Setenil no cuenta con ninguna bodega. Además, la plaga de floxera acabó con toda la vid del lugar. Número 17. Slab City, California. Slab City fue construido en una base militar abandonada en medio del desierto de California en Estados Unidos. Este lugar se convirtió en una comunidad ideal para todos aquellos que se quieran desconectar del mundo moderno, ya que no cuenta con líneas eléctricas ni con tuberías para conseguir agua dulce de la ciudad. Esta comunidad nació cuando el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos abandonó el fuerte Dunlap, una estación militar cerca de Niland. Si bien los militares desmantelaron los edificios, sí dejaron las losas de hormigón que sirvieron como cimientos. Generalmente en Slab City encontrarás a personas con tendencias hippie que buscan la libertad de la sociedad convencional. Número 18. La ciudad de los muertos en la que habitan los vivos. Sabemos que El Cairo es una ciudad increíble y con numerosos lugares increíbles que visitar llenos de historia y cultura. Uno de estos sitios es la conocida como Ciudad de los Muertos, uno de los panteones más antiguos de la ciudad. Sin embargo, aquí no solo encontrarás fallecidos enterrados, sino también un gran número de personas vivientes. Y es que la Ciudad de los Muertos cuenta con una gran comunidad de personas que son tan pobres que no se pueden permitir pagar el alquiler en cualquier otro lugar de la ciudad. Esta comunidad tiene ya mucho tiempo viviendo entre las tumbas y se compone de numerosas familias que se albergan entre los mausoleos y tumbas abandonadas. Se estima que pueden estar viviendo alrededor de 50,000 personas en la Ciudad de los Muertos, una cifra impresionante pero que no es exacta, ya que la densidad de personas varía significativamente de acuerdo con la época del año. Por supuesto, todos viven en condiciones precarias y con muchas carencias. Número 19. Manila, Filipinas. En Filipinas tenemos un caso similar a la Ciudad de los Muertos en El Cairo. Se trata del cementerio norte de Manila, en donde 52 hectáreas de cementerio son también el hogar de numerosas familias que son tan pobres que no pueden sostener una renta mensual. Estas familias han transformado las tumbas en casas familiares e incluso comercios y cafés improvisados. Por supuesto, al igual que en la Ciudad de los Muertos, los que viven aquí no cuentan con electricidad, agua potable ni mucho menos servicios sanitarios, por lo que sus condiciones de vida son incluso peores. Sin embargo, se niegan a moverse del lugar ya que no tienen más opciones en la sociedad actual. Número 20. Capadocia, Turquía. En Capadocia, Turquía, podemos encontrarnos con construcciones que tienen una profundidad de hasta 5 pisos bajo tierra. Estas viviendas son extremadamente antiguas, remontándose hasta la época romana. Este enorme complejo de construcciones subterráneas incluye ciudades enteras, iglesias e incluso catedrales, mismas que hasta la fecha siguen habitadas, aunque, sin embargo, solo por encima del suelo. Algunos residentes han aprovechado la oportunidad y han convertido sus casas en hospedajes para brindar una experiencia única para sus huéspedes. La verdad desconocemos los precios, pero pasar la noche aquí sería una experiencia única, solo que no es recomendado para quienes padecen de claustrofobia. ¿Qué te parecieron estos lugares? Si bien algunos de estos sitios pueden parecer hermosos, yo la verdad no dejaría la comodidad de mi hogar. ¿Y tú? ¿Te animarías a vivir en alguno de estos lugares? Nos encantaría saber cuáles en los comentarios.